Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este video de historia de las matemáticas y en el cual también veremos un poco de teoría. Hoy les quiero platicar de una teoría matemática que me llamó mucho la atención cuando era estudiante y con la cual se busca medir el orden en medio del desorden. Pues esa afirma que el desorden total no existe. O en otras palabras, que dentro de un gran desorden siempre se pueden encontrar subsistemas con cierta estructura, es decir, cierto orden. Esta teoría lleva el nombre de un gran matemático que, al igual que varios otros, dejó este mundo muy joven, pero que dejó un gran legado. Quiero hablarles de la teoría de Ramsey. Y por si tienen dudas, no tiene nada que ver con la creencia popular de esos últimos años de la maldición del jugador de fútbol inglés Aaron Ramsey. Así que les propongo primero hablar poquito de la vida y personalidad del matemático Ramsey y luego hablaremos de la teoría. Sin más, por el momento, comenzamos. Frank Brockton Ramsey nació en Cambridge el 22 de febrero del 1903 y desde joven mostró gran inteligencia y aunque solo vivió 26 años dejó un gran legado. De hecho, a lo mejor ya se ha topado con su nombre, ya que al menos 50 teoremas, modelos o fenómenos lo llevan. Por ejemplo, podemos hablar de la oración de Ramsey, el test de Ramsey, el precio Ramsey, el teorema de Ramsey, el proceso de ramsificación o el efecto Ramsey. Ese último, nombrado así por el filósofo estadounidense Donald Davidson, muestra el genio de Frank Ramsey, pues lo define como el fenómeno de encontrarte según tú con un hallazgo increíble y novedoso y darte cuenta de que había sido descubierto y demostrado antes y con más elegancia por Frank Ramsey. Por ejemplo, en la década de los 50, el probabilista italiano Bruno De Finetti publicó trabajos sobre la probabilidad subjetiva y se descubrió luego que resultados similares habían sido descubiertos por Ramsey años antes. Otro ejemplo es cuando 35 años después de la muerte de Ramsey, el estadounidense David Cass y de forma independiente el holandés Jalling Koopmans propusieron sus trabajos sobre el modelo de crecimiento económico. Ese modelo tuvo gran aceptación de parte de los economistas en el mundo. Ahí fue cuando se comprobó que Ramsey, décadas antes, había desarrollado algo equivalente, pero que en su tiempo fue ignorado porque llevaba ecuaciones diferenciales. De hecho, aunque se tituló de matemático, Ramsey estaba más interesado en la economía y más aún en la filosofía. Y en este campo logró impresionar a tres de los fundadores de la filosofía analítica, Moore, Wittgenstein y Russell. El primero, George Moore, confesó que se ponía claramente nervioso si veía a Ramsey dentro del salón de clase, porque sabía que era mucho más inteligente que él. Para el segundo, Bertrand Russell, dedicó una tesis completa en corregir los errores que encontró en su obra magistral Principia Mathematica. Así reconstruyó la teoría ramificada de tipos de Bertrand Russell y luego la llamó la teoría ramseyificada de tipos. Y la versión de Ramsey de esa teoría es la que Kurt Gödel considera en la prueba original de su primer teorema de incompletud. Y quizá el más interesante sea el tercero, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein era considerado casi como un dios de la filosofía, gracias a su manuscrito, el Tractatus, el cual trata de la filosofía del lenguaje. Y él mismo estaba convencido que con este libro había resuelto todos los problemas y dejó la filosofía. Sin embargo, el Tractatus es muy difícil de leer y comprender, y además estaba en alemán. Wittgenstein había declarado que tanto Russell como Moore, dos de los más grandes filósofos del mundo, eran incapaces de comprenderlo. Moore, por su parte, declaró que el libro era intraducible.
Ramsey aprendió alemán en unos días, tradujo el libro tan bien que el mismo autor la aprobó declarando que era mejor que la original. Además, convenció a Wittgenstein que su libro no contenía las soluciones a todos los problemas de la filosofía e hizo que ese último volviera a trabajar en ella. Como otra anécdota de la vida de Ramsey, podemos hablar del artículo Mr. Keynes on Probability. Esa publicación es una revisión crítica del trabajo de John Keynes, A Treatise on Probability. Y esa revisión fue tan demoledora que Keynes tuvo que reconsiderar casi todos sus planteamientos. También podemos mencionar el artículo Truth and Probability, en el cual desarrolla su propia teoría de la probabilidad. Ahí describe los fundamentos de la probabilidad subjetiva, la teoría de la utilidad y la teoría de decisión. Sin embargo, el trabajo de Ramsey que nos interesa se llama On a Problem of Formal Logic, o en español, sobre un problema de lógica formal, que fue publicado en 1928. Pues es en ese artículo que se encuentran las premisas de lo que conocemos hoy como la teoría de Ramsey. Sin embargo, ese trabajo no tenía como motivo el desarrollo de esta teoría. Y de hecho, lo que dio nacimiento a esa teoría no es el artículo en sí, sino un lema considerado menor en este trabajo. En realidad, fueron los matemáticos húngaros Paul Erdős y George Sekeres quienes introdujeron la teoría de Ramsey en 1933. Pero, ¿qué dice esa teoría? En lenguaje común podríamos resumirlo en una frase como lo hizo el matemático Teodoro Motzkin: el desorden completo no existe. En otras palabras, en sistemas suficientemente grandes existen subsistemas con orden. La proposición más sencilla y conocida de ese tipo es la que conocemos como el principio del palomar o principio de Dirichlet, que dice que si tenemos n nidos y n más 1 palomas acomodadas en ellos, al menos un nido tendrá 2 palomas. Esa proposición, por más obvia y trivial que parece, permite resolver muchos problemas. Por ejemplo, nos permite afirmar que en cualquier reunión hay por lo menos 2 personas con el mismo número de amigos. Otros problemas de ese tipo. Bueno, pues la teoría de Ramsey es de algún modo una generalización mucho más compleja del principio del palomar y está muy ligada a la combinatoria. Y trata de contestar preguntas de tipo: ¿qué tan grande debe ser una estructura para que podamos garantizar que contiene una subestructura con alguna propiedad interesante dada? Y el lenguaje matemático más apropiado para su estudio es el de la teoría de grafos. Formalmente, un grafo G es una pareja ordenada VE, donde V representa el conjunto de vértices y E representa el conjunto de aristas. Es decir, E está formado por subconjuntos de V de 2 elementos. En otras palabras, y de manera mucho menos formal, es un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que representan conexiones entre esos puntos. Y en la teoría de Ramsey, lo que nos interesa es colorear aristas de grafos completos. Un grafo completo de n vértices es un grafo que contiene todas sus aristas posibles. Y si tiene n vértices, lo denotaremos por Kn. Así, K1 representa un vértice, K2 2 vértices con una arista entre ellos, K3 un triángulo, K4 un tetraedro y así sucesivamente. Y con colorear aristas nos referimos simplemente a asignarle un color a cada arista. Y bueno, aunque la teoría de Ramsey se puede generalizar de forma muy compleja, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo, digamos, sencillo, que se conoce como el teorema de la amistad, y que dice lo siguiente: en un grupo de 6 personas,
o bien hay 3 personas que se conocen entre sí, o bien hay 3 personas que no se conocen entre sí. La afirmación equivalente en teoría de grafos es que si tenemos un grafo completo de 6 vértices y pintamos sus aristas de color azul o rojo, entonces siempre vamos a poder encontrar un triángulo totalmente rojo o un triángulo totalmente azul. Veamos la prueba. Tomemos un vértice X de nuestro grafo K6. Como el grafo es completo, hay 5 aristas incidentes a X. Entonces, por el principio del palomar, al menos 3 de ellas deben ser del mismo color, o rojo o azul. Ambos casos son equivalentes, así que escojamos azul y llamemos A, B y C a los otros extremos de esas aristas. Si alguna de las aristas AB, BC o AC es azul, entonces dicha arista junto con las 2 otras aristas incidentes a X forman un triángulo totalmente azul. Y si ninguna de las aristas AB, BC y AC es azul, entonces los vértices A, B y C forman un triángulo rojo. Bueno, entonces ya podemos afirmar que si tenemos un grafo completo de 6 vértices con las aristas pintadas de 2 colores, siempre habrá un triángulo del mismo color. Ahora nos podemos preguntar, ¿y si solamente tengo 5 vértices? ¿Pasará lo mismo? La respuesta es que no. Y aquí está un contraejemplo. Un K5 pintado de 2 colores y que no contiene triángulo del mismo color. Así podemos concluir que 6 es la cantidad mínima de vértices que necesitamos para asegurar que el grafo coloreado contenga un triángulo monocromático. Y esos números mínimos son los que se conocen como los números de Ramsey. El de nuestro ejemplo se denota como R33, donde los 3 representan los triángulos o azules o rojos. Y de hecho podemos generalizar esa idea de la siguiente manera. En vez de triángulos, es decir, de K3, podemos preguntarnos sobre la existencia de cualquier subgrafo completo azul de orden K, o de cualquier subgrafo rojo de orden L, es decir, el número RKL. Y podemos ir más lejos y en vez de agarrar 2 colores para pintar el grafo, preguntarnos qué pasaría con N colores. Y bueno, aunque no es tan sencillo entenderlo a la primera, la versión general del teorema de Ramsey afirma lo siguiente. Si tenemos C colores y enteros N1, N2 hasta Nc, existe un número de Ramsey, R, en función de N1, N2 hasta Nc, tal que si coloreamos un grafo completo que tenga esa cantidad de vértices, siempre encontraremos un subgrafo completo de orden Ni monocromático. Pero esos números son muy difíciles de calcular. Así que veamos unos ejemplos, digamos, sencillos, donde utilizaremos no más 2 colores y donde los subgrafos que estamos buscando tienen el mismo orden. Es decir, los números de Ramsey de forma RKK. Vimos que para el caso R33 el resultado es 6 y se puede calcular que para el caso R44 el resultado es 18. Pero para valores mayores que 4, aunque tengamos cotas inferiores y superiores, no conocemos con precisión el número de Ramsey. Por ejemplo, sabemos que R55 se encuentra entre 43 y 49, pero desconocemos su valor exacto. Y el mismo Erdős hizo ese comentario al respecto. Imagínense una fuerza alienígena mucho más poderosa que nosotros aterrizando en la Tierra y exigiendo el valor de R55 o destruirá nuestro planeta. En ese caso, deberíamos reunir todas nuestras computadoras y todos nuestros matemáticos e intentar encontrar el valor. Pero supongamos en cambio que piden R66, entonces deberíamos intentar destruir a los alienígenas.
Con eso, R2 quiere mostrar la gran dificultad de encontrar esos números. Y aquí les presento una tabla con los números de Ramsey o bien sus cotas superiores e inferiores que se han encontrado hasta ahora. Y bueno, el teorema de Ramsey no solo sirve a buscar esos números, sino que con él se puede demostrar teoremas y algunos importantes y de manera muy elegante. Por ejemplo, podemos utilizarlo para mostrar de manera sencilla el teorema de Bolzano, que afirma que toda sucesión infinita de números reales contiene una subsucesión infinita creciente o decreciente. O también el teorema de Schur, que afirma que el último teorema de Fermat es falso en ZP, es decir, en las clases de congruencias módulo P. De hecho, ayer preparando este video leí esa prueba que cabe en una hoja y que está muy bonita. Y por si gusta, pues se las puedo mandar. Y bueno, podría seguir hablando de esa teoría, pero creo que las matemáticas que conllevaría ya estarían bastante avanzadas para un video de divulgación. Así que por último les comentaré que pueden encontrar la teoría de Ramsey en lo que se conoce como el juego de Sim, inventado por el matemático Gustavus Simons. En ese juego tenemos dos jugadores, cada uno con un color, y por turno deben ir pintando las aristas de un grafo de 6 vértices. El primero que pinta un triángulo del mismo color pierde. Y por lo que hemos visto en este video, ya sabemos que no puede haber empate en ese juego. Y antes de terminar este video, quiero hacer una llamada personal. Los números de Ramsey siempre han llamado mi atención. Sin embargo, nunca me puse a hacer investigación matemática formal al respecto. Así que si en la audiencia hay algún matemático que trabaja en este tema o que está interesado en entrarle a un problema de ese tipo, pues que sepa que yo también estoy interesado y podría dedicarle un poco de tiempo. Y bueno, así se termina este video. Espero que les haya gustado mucho. Yo por el momento me despido y les digo hasta la próxima.